Ahora escucharemos el diálogo sobre migraciones causadas por los efectos del cambio climático o contextos de crisis, estrategias exitosas de protección y asistencia, políticas públicas para el desarrollo sostenible y resolución de conflictos. Ese es el tema del panel número 6, que es moderado por Diego Beltrán, director regional de la OIM para América del Sur, quien con más de 20 años de experiencia en el ámbito internacional ha dirigido programas y proyectos de cooperación técnica sobre gestión y gobernanza de las migraciones, con enfoque en políticas públicas sobre derechos humanos de los migrantes. También ha ejercido responsabilidades en programas de asistencia humanitaria y reconstrucción en situación de emergencia en casos de conflictos o desastres naturales. El próximo panel, número 6, estará integrado por el diputado Rolando González Patricio, la senadora Marcela Guerra, presidenta de Parlamérica, Roberto Arú, consultor externo de la OIM y coordinador general del Instituto de Políticas de Migraciones y Asilos de la Universidad Nacional del 3 de febrero en Argentina. De inmediato le damos la palabra al moderador Diego Beltrán del panel número 6. Muy buenas noches a todos y a todas. Ser el último panel nos pone un poco de presión sobre el tiempo y sobre ser lo más riguroso posible para un tema que trae cierta complejidad y que en aras nuevamente del tiempo vamos a mencionar que el cambio climático es reconocido hoy en día como un importante factor de desplazamiento presente, potencial, y también como un factor que puede contribuir a las estrategias de adaptación. En tal sentido, esto está reconocido por la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas y recientemente el tan mencionado Acuerdo de París, o conocido como COP21, que plantea que la movilidad humana y los migrantes deben ser protegidos en sus derechos. A nivel regional, la iniciativa NANCE, la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, Mercosur, UNASUR, han reconocido, y otros organismos, esta importancia. Dicho esto, estoy acompañado por un panel de lujo que tengo el gusto de presentar y pasarle ya la palabra directamente a la senadora de México, Marcela Guerra, presidenta de Parlaméricas. Por favor, senadora. Gracias, muy buenas noches tengan todos y por supuesto gracias por estar aquí todavía ya a las 7:15 de la noche, donde hemos tenido una jornada estupenda de podernos permear de las ideas y de los conceptos de los demás. Sobre todo también agradezco la oportunidad al Parlamento Latinoamericano, el Parlatino, y especialmente a la presidenta Blanca Alcalá por darnos esta oportunidad de tener este diálogo de alto nivel y poder discutir un tema tan importante, tan esencial, que por supuesto muchos países no quieren tocar, no quieren abordar, y qué bueno que sea el Parlamento latinoamericano que profundice en el tema migratorio. Sin duda las migraciones causadas por los efectos del cambio climático. Existe un vínculo entre el fenómeno migratorio y el medio ambiente. Quien diga lo contrario, quien diga que el cambio climático no existe, es porque niega las evidencias científicas. Creo que el de poder ver el enfoque de la migración ordenada, segura y regular, yo haría vamos a decir, le integraría una nueva palabra, es una migración ordenada, segura, regular, con dignidad. Creo que el de poder trabajar sobre el rumbo al Pacto Mundial para estos conceptos nos obliga a tener un enfoque positivo del fenómeno migratorio, que tiene que ver, como ya se ha dicho aquí, muchas contribuciones en la generación de riqueza, en el ámbito económico, en el ámbito cultural, pero también una responsabilidad compartida, también ya lo tocaron algunos ponentes, pero a mí me interesa muchísimo esta visión positiva y el enfoque que ha dado la Organización Internacional de las Migraciones en cuanto a este fenómeno migratorio, de centralizar a la persona en lo que es el ámbito de la migración. Esto conlleva al reconocimiento en la COP16, que es el Acuerdo de París, y por supuesto el acuerdo que fue en Cancún en el año 2010 y en el 2016, que tiene que ver que fue la COP16 precisamente, la COP21 en París, que ubican
ya a la persona migrante que tiene que desplazarse obligatoriamente de su origen, de su tierra, de su casa, para ir y buscar nuevas condiciones de vida debido a las inundaciones, sequías, erosiones de las tierras, desastres, incendios causados, por supuesto, por el calentamiento global, por los efectos del cambio climático. A mí me parece que no podemos soslayar que en el año 2015 tan solo 19 millones de personas fueron obligadas a migrar internamente y que sí no hay datos específicos, para lo cual estamos obligados en todos los países a que nuestros institutos de geografía, de historia, de estadística puedan establecer en sus encuestas permanentes el de poder medir el fenómeno migratorio por consecuencias al cambio climático. Creo que esa sería una aportación por parte de los congresos, de los parlamentos, el de hacer exhortos a estas organizaciones o a estos entes. No existen datos efectivamente y por eso para llegar al pacto de la migración tendríamos que tener mucho más elementos para poder diseñar políticas públicas, leyes adecuadas que ilustren la realidad. Yo creo que también podemos hablar ya de un migrante ambiental, incluso de un refugiado climático. ACNUR no lo contempla, valdría la pena que la ONU profundizara en lo que tiene que ver con este concepto del migrante ambiental y del refugiado climático. Establecer un perfil de ese migrante y, por supuesto, que este vínculo que estamos hablando entre la ecuación del medio ambiente con la migración no es aislada, sino se conjuga con factores como la pobreza, la desigualdad, los conflictos, la violencia, incluso el crimen organizado. Todos los riesgos que están en juego, como el de seguridad alimentaria, la escasez del agua y, por supuesto, la pobreza alimentaria que sufren muchos migrantes o que por eso mismo ellos buscan una nueva oportunidad de vida. La necesidad también de desarrollo de estrategias de protección y de asistencia, planes de desarrollo y, sobre todo, muy importante, la infraestructura. Para poder prevenir desastres, los gobiernos tienen que dedicar también una gestión presupuestal, precisamente para la administración del incierto. ¿Cuál es el incierto? Pues precisamente esos desastres que hoy por hoy no se pueden medir y que se deben de prevenir. La administración del incierto obliga a los gobiernos a usar tecnología y presupuestos. A mí me parece que debemos de darle un vistazo, no solo a la Agenda 2030, que ya la hemos mencionado muchísimo, sino al marco de acción Sendai, que fue adoptado en la tercera conferencia mundial sobre la reducción del riesgo de desastres, que fue realizada en Japón, y la agenda Nansen del año 2015, que identifica prácticas e instrumentos para la protección de los desplazados. Estamos en un ámbito no solo de prevención, sino de protección, de prevención, protección y de actuar rápido frente a una crisis. Yo no me quiero pues extender muchísimo porque vienen preguntas. Yo lo único que creo es que nosotros debemos de introducir este nuevo tema en nuestras legislaciones, el tema del migrante climático, de dar presupuesto, de gestionar presupuestos para atender los desastres, hacer leyes que prevengan y que actúen eficientemente en nuestros parlamentos para que los gobiernos estén obligados a actuar frente a una crisis, no después, sino antes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora, por las propuestas, la importante intervención y el impecable uso del tiempo. Vamos a volver al final del panel sobre algún detalle más de las propuestas. Quisiera ahora tengo el gusto de presentar al diputado por Cuba, Rolando González Patricio, quien nos va a contar una experiencia particular. Sí, muchas gracias. Bueno, en lo que van preparando un pequeño audiovisual de 3 minutos y 20 y tantos segundos, quería ante todo agradecerles a ustedes
la paciencia, la solidaridad y la persistencia en no perderse el final de este día de trabajo, pero les garantizo que voy a hacer lo imposible para no convertirme en un desplazado forzado por la voluntad de ustedes si me extiendo. Miren, yo podría comentarles desde muchos puntos de vista esta experiencia, pero antes de decir cuál ha sido la combinación de ciencia y política en Cuba, a partir de qué hacer con comunidades costeras a partir del impacto del cambio climático, de incremento del nivel del mar, las temperaturas, la salinización, quiero decirle que esto es parte de nuestras familias. El lugar donde yo aprendí a nadar, a pescar, a relacionarme con el mar, era la casa de mi abuelo paterno, se perdió a partir del paso de un huracán y del incremento de las mareas, y esto viene sucediendo desde antes, desde hace 2, 3, 4 décadas, a partir de la variabilidad climática cubana, solo que el cambio climático agrava y acelera este proceso. En Cuba, desde hace más de 25 años, se viene estudiando cómo impacta el incremento de las mareas, las temperaturas, etcétera, en sintonía con estudios internacionales. Y a partir de esto, como somos un archipiélago, no solo una isla, estamos hablando de más de 1000 cayos, cayuelos, islotes, no solo la isla grande, Cuba pierde una parte importante de su territorio en estudios que se han hecho de incremento del nivel del mar a corto, mediano, largo y muy largo plazo. Estamos hablando del 2050 y del 2100. Pero no quiero repetir los datos que ya están en el audiovisual, por lo tanto, le pido a los colegas que corran el audiovisual. Gracias. Cuba posee 262 asentamientos costeros. Según las mediciones mareográficas, se conoce que la elevación del nivel medio del mar relativo ha transcurrido en Cuba de forma acelerada durante los últimos 5 años. Existen en Cuba 574 asentamientos humanos que se estiman vulnerables a la intrusión marina. El mapa que refleja el avance de la cuña salina durante el año 2016 demuestra la gravedad de esta amenaza para la calidad y disponibilidad de agua subterránea para todos los usos. Los estudios actuales ratifican las proyecciones de elevación del nivel medio del mar para el archipiélago cubano de 27 centímetros para el año 2050 y de 85 centímetros para el 2100, en correspondencia con los rangos de valores probables estimados por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático para todo el planeta. Se estima que para el 2050 quedaría sumergida una superficie de unos 2.700 kilómetros cuadrados del territorio nacional, lo que representa un 2.45% de todo el archipiélago cubano, un área semejante a la Isla de la Juventud. Para el 2100 quedaría sumergida una superficie de casi 6.400 kilómetros cuadrados, el 5.80% de todo el territorio nacional, un área poco menor de la provincia de Santiago de Cuba. Estas cifras serán mayores en la medida en que se concluyan los estudios de las islas, cayos y cayuelos del archipiélago. De no tomarse medidas de adaptación, para el 2050, 100 asentamientos costeros tendrían afectaciones parciales y 14 desaparecerían. Para el 2100, 99 asentamientos costeros tendrían afectaciones y 6 desaparecerían. Prohibir nuevas construcciones en lugares amenazados, disminuir la vulnerabilidad de los asentamientos humanos costeros existentes y relocalizarlos en sitios más seguros son medidas de adaptación frente al cambio climático.
Impresionante el aporte visual y la experiencia y nuevamente también el uso del tiempo. Voy a pasar la palabra ahora para ir entrando en la recta final de este panel al profesor Roberto Aruja, académico de la Universidad Nacional 3 de Febrero de Argentina, y quien nos va a hablar de algunos casos prácticos y específicos que tienen que ver con este vínculo entre el cambio climático y la migración. Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer al Parlamento Latinoamericano y del Caribe y a la OIM por haberme invitado a este encuentro y en particular a este panel. En segundo lugar, quiero invitarlos a todos a escuchar a la naturaleza y a prestar atención y a observar con detenimiento los cambios que se están produciendo en el clima, que llevan progresivamente a un desplazamiento, entre otras cosas, a un desplazamiento poblacional permanente y transitorio de muchas poblaciones afectadas por estos cambios que se están produciendo, por eventos climáticos extremos con los que conviven muchas comunidades de nuestra región. En este sentido, la investigación que llevamos a cabo forma parte de la estrategia de iniciativas que impulsa la OIM para la región y para el mundo. Y desarrollamos esta investigación en 5 países de América del Sur con un equipo multidisciplinario, con especialistas de cada uno de los países, vinculando información documental, bibliográfica, información primaria, hicimos encuestas, trabajamos con encuentros participativos con los vecinos, viendo las percepciones, las sensaciones, los sentimientos de las poblaciones afectadas. Esto dio lugar a una serie de aportes conceptuales, entre los cuales nos permitieron abordar el tema pensando en que el ambiente no es el medio, es el ambiente en función de que todos somos ambiente. Por eso este enfoque es holístico y sistémico, porque integra la naturaleza y la humanidad como un todo. En este sentido, para nosotros, el migrante por motivos ambientales tiene la urgencia de irse porque es víctima de una catástrofe ambiental o una situación de riesgo inminente, producto de una situación ambiental extrema. Pero cualquier sea el motivo por el cual se produce la migración, hay un punto en común. Siempre está presente lo que llamamos como resquebrajamiento de las representaciones imaginarias socioculturales, producto de las frustraciones de las expectativas de vida que tienen los afectados por este tipo de fenómenos. Los estudios de casos se hicieron en la Argentina, en la localidad de Luján, provincia de Buenos Aires. Ahí pueden observar una foto de las inundaciones de esa localidad. Está ubicada en la provincia de Buenos Aires, en la cuenca del río Luján. Parte de la investigación también se hizo en Rumo Certo. Es una localidad del municipio de Presidente Figueiredo, en el estado de Amazonas, Brasil. Ahí pueden observar una foto de la desertificación que está viviendo la zona. Está cerca de Manaos, ahí pueden observar el mapa. Otro de los lugares donde se hizo la investigación fue en Monte Patria, una localidad del municipio de Coquimbo, la 4ª región en Chile, donde la sequía es progresiva y donde se está viendo el avance del desierto de Atacama hacia el sur. Aquí está ubicada la zona de Monte Patria, cerca de La Serena. Otro de los lugares donde se hizo la investigación por inundaciones fue en la localidad de Tacamocho, en el municipio de Córdoba, departamento de Bolívar, en Colombia. Pueden observar en la foto la erosión que está produciendo la cuenca del río Magdalena y por lo tanto los problemas que tiene esa población. Ahí está ubicado el lugar donde se trabajó. Otro de los lugares donde se hizo la investigación
fue en Santa Lucía de Chuquipogio, en el municipio de Huano, Chimborazo, en Ecuador. Ahí se observaron los problemas que se están dando con los lahares, esto es, derretimiento de los hielos viejos del volcán Chimborazo. Esta situación está ocurriendo en varias localidades de la zona. Ahí está la ubicación del lugar donde se trabajó. Estas son algunas fotos de los encuentros participativos con vecinos. Como les dije, estos fueron muy importantes porque tuvimos la posibilidad de escuchar qué es lo que está pasando en esas localidades con los vecinos, con la comunidad, en función de la afectación directa que tienen y cómo la perciben. Voy a pasar rápidamente porque no tengo tiempo, algunas consideraciones generales. En todos los casos, los eventos climáticos extremos traen pobreza, generan dolor, producen impactos económicos, generan de alguna manera un nivel de vulnerabilidad muy, muy alto. Fíjense, por ejemplo, la migración que se produce en Luján, en los momentos de las inundaciones, son transitorias hacia centros evacuados y permanentes, esto es, relocalización dentro de la misma zona. En el caso de Brasil, el impacto económico generado por la sequía produce una migración de la población y genera como percepción consecuencias negativas por problemas en el comercio, por vulnerabilidad económica, debido a la disminución de la producción agrícola. Alrededor de un 40% de la población frente a este evento climático ha migrado en estos últimos años. Con respecto, otro elemento importante que produce migraciones es el que se vincula con la educación. Los problemas que traen los eventos climáticos extremos generan la migración de las familias buscando lugares donde sus hijos puedan educarse, porque al no haber agua no hay posibilidades de trabajo, no hay posibilidades económicas y la gente se tiene que trasladar. Para que vean los movimientos migratorios que se producen desde Rumo Certo hacia Tacotiara, Manaos, Roraima, Presidente Figueiredo o Boa Vista, son alrededor del 25%. Y tienen una migración transitoria, esto es, se van en los momentos del evento y retornan a la capital del municipio, Presidente Figueiredo, y a Manaos. En Chile, en la cuarta región, la sequía genera pobreza. La falta de lluvias y por ende la falta de agua genera falta de trabajo y en consecuencia la imposibilidad de subsistencia y pobreza. Además genera migración. Migración hacia el norte minero, hacia La Serena, hacia Copiapó de manera transitoria y hacia Santiago, hacia Valparaíso y hacia el norte minero de manera permanente. Se calcula alrededor de un 20% de la población de Monte Patria que ya se ha ido de la zona producto de los eventos climáticos extremos. En el caso de Tacamocho, el problema de la erosión del río Magdalena, que viene desde hace muchos años, ha generado migración de varios grupos familiares, pero se está en estudio en este momento la posibilidad de trasladar a todo el pueblo de Tacamocho, porque el río Magdalena tapa al pueblo y lo deja sin ningún tipo de posibilidad. El alto nivel de vulnerabilidad de los inundados de esta comunidad, además de traer pobreza y generar dolor y problemas en general, produce esta idea de migración como una salida, la única salida que tiene esta población. Para que vean la migración permanente de Tacamocho se traslada a Córdoba, a Cartagena, a Barranquilla y en el caso del movimiento transitorio a una localidad que se llama Tacamochito, también a Córdoba y a San Andrés. En el caso del Chimborazo, el problema de la comunidad de Santa Lucía de Chuquipogio es muy grave por los lahares. El 10% de la población ya ha migrado y un 90% está esperando que las autoridades les otorguen un nuevo terreno para trasladarse. Mientras tanto, la migración se produce a Riobamba, a Huano y a Guayaquil y a Quito. Y
engrosan, sobre todo desde jóvenes, que engrosan los cinturones de pobreza de estas ciudades. Dentro de la disposición a migrar encontramos un alto porcentaje de los 5 casos. En todos estos casos las poblaciones tienen un alto porcentaje de disposición a migrar producto de los eventos climáticos extremos. Bueno, como conclusiones generales, la temática ambiental y el cambio climático en particular hay un problema de déficit de información. Y este déficit de información se debe, por un lado, a que la temática ambiental recién ahora se está tomando en cuenta. Hay una falta de políticas que incentiven los estudios científicos. Aún no se ha visualizado en algunos sectores de gobierno las causas profundas que originan el incremento de los eventos climáticos y por ende los desplazamientos poblacionales. No hay abordaje de investigaciones y áreas de gobierno que trabajen en la región sobre el tema, lo cual repercute en esta información. Se observó una relación entre la pobreza y el acceso a los recursos, nivel de vulnerabilidad y desplazamiento. Se constató que existe una descoordinación entre diferentes niveles de gobierno, locales, provinciales y nacionales. No existen organismos especialmente dedicados a la formulación y ejecución de políticas públicas integrales que involucren población, migración y cambio climático. Paso esto, hay muchas más. Algunas sugerencias para los organismos internacionales. Sería importante incorporar a las agendas de los encuentros regionales el debate sobre migración producto de los cambios que están produciendo en el clima. Crear un comité regional que trabaje y desarrolle políticas sobre gestión de riesgo y medidas de adaptación y mitigación en toda la región, con el compromiso de colaborar ante situaciones de eventos climáticos extremos y catástrofes para disminuir el impacto de la actividad humana. Poner en marcha acuerdos regionales que permitan una colaboración inmediata ante eventos climáticos extremos. Implementar la libre circulación de la población en la región afectada por estas situaciones. Fomentar y apoyar investigaciones y estudios que den prueba de los efectos e impactos que están produciendo en la región la relación entre ambos fenómenos. Incorporar en los encuentros regionales especialistas que puedan argumentar y dar cuenta de estos problemas. Implementar programas de alerta temprana en todos los países sobre eventos climáticos extremos y generar legislación específica sobre estos eventos. A nivel gubernamental sería fundamental generar una mesa de diálogo interinstitucional que pueda incorporar debates, análisis y propuestas, generar políticas y medidas de adaptación y mitigación, desarrollar planes nacionales de población. En nuestros países no tenemos planes nacionales de población que den cuenta de los movimientos migratorios internos que se producen, y menos aún que se producen por eventos climáticos extremos. Generar, producto de la pérdida de bosques, generar programas de forestación. Hay claras evidencias de que las áreas deforestadas suben hasta 5 grados de temperatura e impactan directamente en las comunidades produciendo incendios más frecuentes. Para que se den una idea, en el año 2016 en el Amazonas se produjeron 350 incendios forestales. En educación sería importantísimo generar educación ambiental permanente a nivel nacional, provincial, estatal y municipal. Sería muy importante en términos culturales informar a la población con un idioma llano y no técnico. Y en salud, planificar estudios para pensar en el manejo de residuos, basuras y sumideros, cuyos temas son fundamentales en función de la contaminación de cuerpos hídricos que se convierten en vectores que inciden directamente en la salud de las poblaciones. Señoras y señores, frente a la limitación de diálogos y articulaciones entre los gobiernos, la academia, la comunidad y la organización de la sociedad civil, es muy difícil esperar entonces que haya algún tipo de diálogo con la naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Roberto Aruj, los distinguidos panelistas. Es evidente que han hecho un caso claro y un reclamo claro
de la importancia del vínculo entre el cambio climático y la movilidad humana y la necesidad de que este sea un capítulo importante del Pacto Mundial para una migración segura, regular y ordenada. En tal sentido, y para entrar ya en la fase final, vamos a alterar mínimamente la metodología de las 3 preguntas y vamos a pedirles a cada uno de los panelistas una conclusión breve, una prioridad breve dentro del marco de diagnóstico de necesidades y la identificación que ustedes han señalado de acciones. Les pediría, por favor, una prioridad que ustedes elevarían al Pacto Mundial. Senadora. Gracias. Yo creo que la primer prioridad tiene que ser en materia de migración, independientemente de las causas, como es el cambio climático, es la de no criminalizar a los migrantes. A mí me parece que el criminalizar a los migrantes, quienes contribuyen al desarrollo económico, quienes contribuyen con remesas en sus países de origen y en sus países de destinos, pues también en el Producto Interno Bruto de los mismos. Entonces, la no criminalización tiene que estar presente siempre en el Pacto Mundial de la Migración que se va a discutir en el 2018. Y repito, la migración ordenada, segura, regular, pues es prácticamente la postura de todos los países, pero nosotros agregaríamos con dignidad, y esto pone a la persona en el centro en materia de todos los derechos humanos de los que deben de gozar como personas. El enfoque debe de ser positivo, pero además los gobiernos tendrán que administrar precisamente no solo el fenómeno migratorio, sino la prevención, de comprender el riesgo de los desastres, de fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres, invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia de las ciudades, como bien ya lo dicta una iniciativa por parte de la Fundación Rockefeller, donde se hacen una serie de lineamientos y de hojas de ruta para este tema, y aumentar la preparación para lo que tiene que ver con los desastres. Esas serían las prioridades en materia de cambio climático, y por supuesto nosotros como legisladores tenemos que contar, creo yo, con una ley de cambio climático, y ahí sí pongo a México de ejemplo. Nosotros fuimos de los primeros países en contar con esta ley importante para la prevención y atención a este tema, pero también para mitigar los efectos nocivos de los gases invernadero y todo lo que tiene que ver, que usted precisamente, doctor, acaba de enunciar. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, senadora, por su cierre y conclusiones. Les pasaría la palabra al diputado Rolando Patricio. Bueno, muy brevemente, yo subrayaría más que recomendaciones de gran escala, y agradezco también al profesor que haya insistido, porque hoy hemos hablado sobre todo de migraciones internacionales, pero hay un movimiento importantísimo de desplazamientos internos entre nuestros países por diversas razones que no voy a repetir ahora. Ahora, yo creo que para poder de alguna manera adaptarnos y mitigar el impacto del cambio climático sobre nuestras comunidades, no voy a hablar de las razones científicas y técnicas. Yo quiero insistir en la necesidad de construcción de una auténtica voluntad política para acompañar a esas comunidades que reciben ese impacto y que de manera casi absoluta no son culpables, son víctimas del proceso del cambio climático, del calentamiento global y de acompañamiento a eso. Y a partir de esa voluntad política que implica movilizar la integración de las distintas estructuras de gobierno local, regional y nacional, con lo que esto implica en materia de planificación, de acompañamiento, de ciencia técnica, de la ingeniería ambiental, lo que impone de educación, porque estas comunidades normalmente tienen unas percepciones de riesgo muy bajas, tienen un apego al territorio, tienen un apego a esos lugares de riesgo, y culturalmente es muy difícil acompañar ese desplazamiento. Las imágenes corrieron muy rápido, pero veían casas muy modestas, prácticamente ya dentro del mar, y al final veían una comunidad construida, urbanizada, a una distancia mayor, en condiciones de dignidad, de existencia, de bienestar superiores. Pero aún así hay que insistir mucho en la percepción de riesgo y en la adaptación a ese cambio cultural que se impone para evitar costos mayores, para preservar vidas y para garantizar. Y lo otro es la integralidad de la transformación, porque no se trata de desplazar comunidades, se trata de transformar y desarrollar de manera microlocalizada en la gran cadena de la economía nacional y de la urbanización del país
las afectaciones que esto trae. Porque no es solo el nivel del mar y las viviendas o las playas, es la necesidad de articular un programa de transformación que incluya digamos, la reforestación con los manglares, el mejoramiento de las playas para evitar penetraciones mayores, pero implica también la adaptación de la agricultura de esas zonas. En un país donde se combina la penetración del mar con la sequía, el avance de la cuña salina subterránea va afectando el agua de la cual se enriquece la vida urbana o la vida de las comunidades, pero también la agricultura a determinados kilómetros del mar. Por tanto, hay que hacer ingeniería para revertir el avance de esas aguas salinas subterráneas, porque también tienen un impacto sobre la salud. Imagínense que alguien comience a ingerir agua con dosis de sales superiores a las abundantes, por tanto, sistema renal, cardiovascular se resiente. Por tanto, los costos de no intervenir son superiores a la inversión que es necesario en esa transformación, que tiene que ser integral y, por supuesto, sostenible, donde la cooperación internacional juega un papel importante, porque la mayoría de los países que tenemos esa dificultad son países de pequeñas economías y sobre todo estoy pensando en los pequeños estados insulares y en algunas otras comunidades que por supuesto necesitan ayuda de otros niveles. Así que bueno, con esto concluyo para no extenderme más y cumplir la promesa inicial. Gracias. Muchas gracias por su claridad y contundente explicación y priorización. Le pediría brevemente al profesor Aruj también definirnos algunas prioridades respecto a esta temática. Bueno, este es el primer estudio que se hace a nivel regional con estas características. Yo invitaría a todos los países a que generen estudios de esta naturaleza para entender estos procesos, para observar y tratar de solucionar los problemas que se generan en función de la vinculación entre estos dos fenómenos. Pero también es muy importante tener en cuenta a las poblaciones afectadas, porque ellas han manifestado en este trabajo que hicimos que todos los problemas que tienen son producto de una falta de articulaciones que no se dan, justamente por eso es una falta, entre gobierno y necesidades de las poblaciones afectadas. Yo creo, además, que sería muy importante generar planes de relocalización poblacional en las zonas que ya existen evidencias sobre eventos climáticos extremos, en zonas de inundación, de sequía, de lahares. Se deberían generar programas de traslado de los habitantes del lugar, considerando los principios básicos de ayuda humanitaria, donde puedan desarrollarse con una mejor calidad de vida, bajo una lógica que tenga en cuenta las diferentes necesidades de los afectados y que esos espacios queden liberados y recobren su identidad natural, como por ejemplo los humedales. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Aruj. Y ahora sí, me ha tocado el inmerecido honor de estar ser parte de este panel de lujo y más inmerecido todavía de cerrar el evento. Todas y todos los que participaron, los que hicieron sus presentaciones, los moderadores, quienes asistieron y fueron atentos espectadores de este evento, pero muy principalmente y más que todo a todo el personal del Parlamento Latinoamericano y Caribeño que nos ha ayudado extendiendo sus horas de trabajo, supongo que un poco más de lo habitual, y que nos acompañaran para que esta reunión haya sido un éxito. Muchas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias a todos los integrantes del panel número 6.